Ah, ok. Perfecto. ¿Alguna otra duda? A mí lo que no me queda muy claro es por qué llamamos al primer pilar como derecho comunitario, si el primer pilar, según entiendo, incluye todos los antecedentes que estuvimos estudiando hasta ahora, y en realidad más que derecho comunitario es como una Muy bien. construcción hacia el derecho Muy comunitario. bien, Germán, salvo por un detalle. La construcción es todo el paso anterior. Pero ¿qué ocurrió en Maastricht, mi estimado amigo? Que los estados por primera vez le atribuyeron a las instituciones competencias soberanas. Ya dejó de ser internacional, ya dejó de ser de integración y pasó a ser comunitario. Muy bien. Claro, pero también dejaron de ser comunidades. O sea, Totalmente. toda la historia de las comunidades se terminó. Por eso es que no entendía cómo Totalmente. relacionábamos lo de las comunidades europeas con el derecho comunitario cuando... Totalmente, totalmente. Lo que la doctrina trata de explicar a través de la pirámide griega es que en el pilar del medio, que es el primero, se viene a cimentar toda la normativa de las comunidades, que se transforman en su naturaleza jurídica por efecto del tratado en el cual atribuyeron competencias soberanas. ¿Bien? Perfecto. ¿Otra duda? Sí. Ay, perdón, No. Yair, habla si querés. Entonces, con respecto a ese punto, el momento en que el Parlamento hace toda esta movilización sin tener las atribuciones, digamos, porque era solo un órgano político, hasta ahí no hay derecho comunitario en absoluto, solo En integración. absoluto. Tal Okay. cual. Y en el momento en que se convierte es cuando se moviliza la Comisión y el Consejo de Ministros y convocan esta conferencia para modificar los tratados constitutivos. Por eso se dice que el Acta Única Europea es el antecedente más cercano de la Unión Europea. Porque es donde empieza a cambiarse la estructuración jurídico-política. De hecho, aparece este tribunal de primera instancia que es impropio del derecho internacional público. Claro. ¿Se entiende? Hubo todo un pasaje ahí, un momento de nebulosa entre el Acta Única Europea y la Unión Europea. ¿Vamos bien? ¿Todos? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? No, yo te iba a preguntar que entiendo que para esto las constituciones de todos los países tienen que aceptar que se ceda soberanía y me parece muy raro pensarlo en esos términos. ¿Ceda o se atribuya? Que se atribuya, perdón. Ustedes recuerden que yo en la primera clase que tuve con ustedes, que fue presencial, les dije que van a terminar de entender esta materia cuando lleguemos al final. Y fíjense que acá estamos utilizando conceptos que aprendimos en las primeras clases. Y acá deviene fundamental entender el concepto entre atribuir, delegar y ceder. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la Unión Europea, desde Maastricht en adelante, los estados atribuyen. Y ya no es a esa alta autoridad que entendía Schuman desde su posición de internacionalista clásico de la década del 50, sino que es desde la mirada de la década del 90 y con la aparición del concepto de derecho comunitario. ¿Sí? ¿Entienden? Por esto, cuando estudiamos la Comunidad Andina de Naciones, cuando estudiamos el SICA, con ustedes no lo estudiamos, pero no importa, digamos que lo estudiamos y quedamos bien, cuando vimos estos procesos americanos, cuando vimos África, aquellos que avanzaron hacia el derecho comunitario, esos avances no fue ninguno antes del de Europa. Todos miraron a Europa. Europa dio el primer paso y los demás empezaron a seguirlo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muy bien, sigamos entonces. Ya hice un paneo de quiénes están, así veo a quién les voy a preguntar dentro de un rato. Sigamos, pongamos las filminas. Y quienes no están también, ¿eh? Tomá nota, Marcelo, porque después en el parcial van a tener problemas. Muy bien, sigamos. Porque no entienden si no con las filminas solos. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Entienden todos? Seguimos. Primer pilar. Vamos al segundo. Perdón, y manda al grupo Ivana que no puede entrar. ¿Qué le Sí, pasa? eso mismo iba a decir. ¿Por qué no la dejan entrar, che?
Ya me dejaron, acá estoy. Iván está. Sí, Ahí acá entré, estoy. dice Facundo. Facundo ya entró también. Ya estamos todos. Muy bien, entonces, vamos al segundo pilar, Marcé. Ahí llegó Nico también, Nico Klosowski. Muy bien. Muy bien, en el segundo pilar, fíjense, no hay instituciones propias, sino decisiones de carácter intergubernamental, por lo tanto no son normas de derecho comunitario, sino del derecho internacional, que se producen en el marco de una organización internacional cuyo fin es conseguir la cooperación. Esto es un poco lo que les dije. El segundo y el tercer pilar no son derecho comunitario, son derecho de la integración. ¿Sí? Carlos, ¿estás, Carlos? Sí, profe. Te hago una pregunta. ¿Podrían desaparecer los pilares 2 y 3? ¿Y el 1 hacerse único? Si la finalidad del pilar 1 es la integración, yo entiendo que no. Usted había dicho que la finalidad del pilar 1 es la integración. Y si los pilares 2 y 3 están relacionados a la integración, yo estimo que no. Ok, la respuesta es correcta. Los fundamentos de la misma, está bien, agregaría algo nomás. Y es lo siguiente, no existe derecho comunitario puro. Esto también fue de las primeras clases. El derecho comunitario siempre está en un sistema de integración. Porque si hablamos que desaparecen los pilares 2 y 3 y queda solamente el 1, ya no estamos hablando del derecho comunitario como lo conocemos ahora. Estamos hablando de otro proceso, de otro sistema que después evaluaremos. ¿Está bien? Gobernanza global. Por ejemplo, el concepto de gobernanza global de todos modos implica otra cosa, pero podemos charlarlo luego si quieren, que es muy interesante Y esa charla. en cierto Sí. punto el derecho comunitario se deriva del derecho de la integración, o sea, no podría existir sin derecho de integración, ¿o no? Ok, vamos a plantearlo como verdadero eso, pero en la clase que viene vamos a ver que lo que acabas de decir, Maca, va a encontrar algunas lagunas que vamos a tener que explicar muy bien, ¿sí? Pero en principio, Ok. ahora lo aceptamos. Bien. Sigamos Bueno, bárbaro. entonces. Bárbaro. Sigamos, Marce. Bien. Nuevamente, las decisiones intergubernamentales del tercer pilar. Y ojo, porque acá hay decisiones, y acá es donde viene la cosa, digamos, que no es estática, sino que es dinámico el derecho comunitario. ¿Por qué? Porque hay decisiones intergubernamentales que pasan al derecho comunitario. ¿Cómo? Solo si los órganos comunitarios o las instituciones comunitarias lo aprueban. ¿Se comprende? Entonces esto ahora nos va a llevar a otro tema, del cual vamos a llegar en un rato. Acá aparece el Tratado de Ámsterdam del 96, que viene a materializar ese proceso de comunitarización y se aplican los dos pilares externos. Claro, porque ¿qué ocurría en Maastricht? No estaba del todo claro este concepto de atribución, este concepto de normas comunitarias versus normas, ¿se entiende? Hubo que ir trabajándolo. Es como que Ámsterdam viene a dar más claridad a ese proceso de comunitarización, a cómo se relacionan los pilares 2 y 3 con el 1, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos a la siguiente filmina. Esto no merece, Muy bien, ¿qué mostró la historia? Que luego de Ámsterdam, y en virtud de esta claridad que dio, el primer pilar se ensanchó porque algunas decisiones intergubernamentales fueron tomadas por los órganos comunitarios, pero, como tal cual mi amigo Carlos lo explicó, con claridad meridiana, no pueden desaparecer los pilares 2 y 3. No pueden. Siempre están. Si no, sería un superestado. El concepto de gobernanza que marcaste vos, Germán, está más relacionado a la participación en la gobernabilidad, no con la forma, sino en la participación ciudadana, sociedad civil, transparencia de los órganos de gobierno. Es un concepto más político profundo, muy interesante, por cierto, que si tenemos tiempo lo vamos a charlar, porque se habla en la Unión Europea de ese tipo de gobernanza, ¿eh? No es un concepto ajeno. Pasemos al otro pilar, a la otra filmina. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante, chicos? La soberanía no se pierde.
se pone en común. ¿Por qué? Porque ya trabajamos en la primera parte que luego de la década del 50 se empieza a trabajar paulatinamente y se modifica el concepto de soberanía y entra a analizarse la posibilidad de hablar de la titularidad de la soberanía, del ejercicio de la soberanía. Acá se atribuye el ejercicio de la soberanía, se pone en común para lograr mejoría para todos. Esto es tan evidente que, a ver, fíjense, con el Brexit, Inglaterra se fue. ¿Sí? Se fue. Y no hubo ningún problema. Yo te iba a preguntar eso, David. Yo te iba a preguntar eso porque me sonaba muy difícil con cómo lo estábamos hablando pensar que un país podía volver a tener esa soberanía que había entregado y me hacía ruido justamente. Pero claro, también entendía que Gran Bretaña se había ido de la Comunidad Europea, o sea, de alguna manera te puedo decir. Claro que sí, porque ahora vamos a ver que el actual sistema, porque este se fue modificando, ahora estamos viendo las modificaciones, y siempre se permitió el irse, ¿eh? El tema es el cómo, ahora lo vamos a analizar eso. Pero vos tenés que pensar que cuando vos, como Estado, ponés en común competencias soberanas, no estás atado de por vida. Cuando vos decidís, recuperás el ejercicio de la soberanía, que es tuya, vos sos el titular. ¿De acuerdo? El tema son los costos. Ese es otro tema, por supuesto. Hay consecuencias. Ahí lo vamos a analizar luego. Muy bien, muy bien. En el año 2000 se firma el Tratado de Niza. ¿Sí? ¿Por qué se hace en el 2000? Porque casualmente se dan cuenta que con la implosión de la URSS empezaron muchos estados de lo que era la Europa oriental a mirar, entre comillas, con cariño a la Unión Europea. Entonces tenían que prepararla funcionalmente, la cantidad de miembros de la comisión, los miembros de las instituciones, cómo se iba a distribuir, ahora vamos a ver los votos. Entonces, Niza, ¿qué hace? Reacomoda las instituciones para que se puedan meter en el juego más estados europeos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sigamos, Marcel, la próxima. Muy bien. El Tratado Constitucional del 2004 intentó que desaparezcan los pilares 2 y 3. Y ahí se armó lío. Quiero decir, ahí esto no se llegó a firmar nunca, fracasó. Una de las cosas que proponía, desde la mirada nuestra como especialistas en la materia, decimos, ya esto no sería derecho comunitario. Sería otra estructura, un superestado, una confederación de estados, lo veríamos luego, habría que analizar el caso, pero esto no sería realmente derecho comunitario. Pero fracasó por otras cuestiones. Fracasó porque este tratado planteaba, por ejemplo, la ciudadanía europea. Y bueno, todo lindo con ser europeo, pero ¿sabes qué? El francés es francés primero. Y anda a convencerlo al francés de que se haga europeo así nomás y deje de ser francés, jamás. El alemán es alemán, el dinamarqués es dinamarqués. Bueno, en fin, hay una historia arraigada muy fuerte que impidió que esto efectivamente entrara, ¿sí? Hubo referéndums que, ¿cuál fue? España lo ratificó, pero la Constitución Nacional no la... En Francia se perdió el referéndum y a la semana en Holanda, bueno, ahí se detuvo todo. No funcionó el tratado del 2004. Vamos a la próxima, Marcel. Sin embargo, ¿qué hizo Merkel? Merkel propuso... A mí no se me cambian las filminas. A mí sí. Ah, me deben andar mal a mí, perdón. No, está bien, pero fijémonos, fíjate, No, para no perder... Yo estoy en misa todavía. Yo estoy en Unión Europea, primer pilar, segundo pilar, tercer pilar. Ah, bueno. El mío dice Tratado de Lisboa. Yo estoy en Lisboa. El mío también. Por ahí un delay. Bueno, ya vas a llegar, no tengas drama. A ver, el Tratado de Lisboa, en realidad, ¿qué es? Es el tratado constitucional frustrado que nunca entró en vigor, que nunca se firmó, modificado y puesto a todos en Portugal, porque justo tenía la presidencia pro tempore en Portugal, por eso es el Tratado de Lisboa, y efectivamente
entró en vigor, se aprobó y entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. Este es el tratado actual, ¿sí? Por eso acá dice, es casi una copia literal del tratado constitucional, fue visto entre los grandes y ofrecido a los pequeños. Irlanda dijo que no, y luego de que se le dieran las concesiones que pedía, aceptó. Esto yo lo pongo para que sigan viendo cómo hay concesiones, pedidos, quiero tener más poder, quiero participar del poder, entonces voy aceptando, me retracto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sigamos a la próxima filmina. Entra en vigor el Tratado de Lisboa. Muy bien. Fíjense esto, que para mí es muy importante que lo tengan presente, esto va a haber que actualizarlo, pero bueno, no importa. Miren, 6 fundadores, ¿sí? Que ya se los dije. Después, en la década del 70, 80, 90, sí, se incorpora Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Grecia. Fíjense, Gran Bretaña ¿desde cuándo? ¿Sí? En la década del 80, Portugal y España. España, para incorporarse, les cuento a los que me preguntaban, tuvo que hacer una modificación constitucional, porque si no, no podía ingresar. En el 90 entran Austria, Finlandia y Suecia, y ahí tienen los 15 miembros, que es la Europa de los 15. Después se agregaron Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Chipre, Bulgaria, Rumania y Malta, Croacia. No sé qué hace la I, ahí está mal, no importa. Bueno, el punto es que hay que sacar a Gran Bretaña, porque no está más, ¿sí? Se retiró, así que ya no son 28 miembros, son 27 miembros. ¿Sí? Muy bien, pasemos a la próxima. Los estados candidatos al día de hoy son Islandia, Ucrania, Turquía, Marruecos, Túnez, Israel. ¿Sí? Pasemos a la próxima. Muy bien. Vamos a empezar a analizar ahora el Tratado de Lisboa, ¿sí? El Tratado de Lisboa se compone de 2 tratados, que ustedes que son expertos, no como yo que estoy aprendiendo, le van a llamar el TUE, un tratado, TUE, Tratado de la Unión Europea, y el TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Sí? A los fines del examen, les hago saber que todos los artículos que aparecen en estas filminas, yo quedo habilitado para preguntarlo por artículo. ¿Qué establece el artículo 13 del TUE? Y ustedes tienen que saberlo, no me pueden atacar por eso, ¿sí? Porque son 5 artículos o 4 que señalo, no son todos los 300 y pico, no me acuerdo cuántos, no, que hay como 1000, no me acuerdo ahora cuántos, pero son muchísimos. ¿De acuerdo? Esto lo tienen que saber, ¿eh? Si les pregunto por artículo, ¿qué dice el artículo 13 del TUE? Ya sabe que establecen las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? Y acá viene un problemita que vamos a resolver ahora. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder de control, un poder monetario, un poder consultivo. Bueno, empecemos con el legislativo. El legislativo está conformado por un Parlamento Europeo y por el Consejo. Y acá tenemos otro consejo. A ver, repasemos. ¿Facundo está? ¿Facundo? Sí, sí, estoy. Bien. ¿Te acordás de los otros 2 consejos que habíamos dicho? Sí. ¿Cuáles eran? El Consejo Europeo y el Consejo de Europa. Bien. ¿Qué es el Consejo de Europa? El Consejo de Europa era la comisión, era el órgano, y el Consejo... ¿El órgano o la organización? Perdón, la organización. Muy bien. ¿Y el Consejo Europeo? Estaba formado por los miembros ejecutivos de los estados. Por los jefes de Estado y de Gobierno. Muy bien. Claro. Ahora, mi amigo Facundo, va a aparecer un tercer consejo, que es el llamado Consejo de la Unión Europea, que todo el mundo le dice el Consejo. Sí. Ese Consejo de la Unión Europea es un órgano comunitario. Entonces tenemos 3 consejos. Repasamos. Consejo de Europa, OI. Consejo Europeo, jefes de Estado y Gobierno.
Consejo de la Unión Europea, que se llama a secas Consejo, órgano comunitario, ¿sí?, que colegisla con el Parlamento Europeo. ¿Sí? Bien. ¿Todos les quedó claro, chicos, chicas? David, ¿Sí? sí, para consultar por la bibliografía que tenemos, ¿es lo que llaman Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros es un órgano principal, no, comité de ministros, querés decir vos. Sí, yo porque estoy leyendo el libro de Soto y bueno, aclara que hay dos consejos, Sí. pero Muy a bien. uno le dice Consejo de Ministros. El Consejo de la Unión Europea, ahora que me aclaraste la fuente, sí te lo puedo contestar bien. El Consejo de Ministros, que él llama así, es el Consejo de la Unión Europea. Muy bien. Es el órgano comunitario. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿De acuerdo todos? O sea, Entonces, este último consejo se puede llamar también Consejo de Ministros de acuerdo al autor. sí, pero la mayoría lo llama Consejo solo o Consejo de la Unión Europea. ¿Sí? Porque así es como lo llama el tratado. El tema es que está compuesto por ministros, por eso Alfredo le dice Consejo de Ministros. ¿Sí? Claro, lo titula el Consejo a secas, pero cuando lo desarrolla lo llama Consejo de Ministros. Porque él quiere explicar que está compuesto por ministros. ¿De Claro. acuerdo? Bueno, Muy perfecto, bien. gracias. Bien, 10 puntos. ¿Raúl está? Sí, está bien. ¿Está Raúl? Raúl, Sí, ¿ves la filmina vos? ¿La tenés a la vista o no? sí. Muy bien. ¿A qué doctrina o... A ver, ¿a dónde te lleva esto de pensar en poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial? Olvídate del resto. ¿A qué te lleva esto? Y no sé, me hace pensar que es como un tercer organismo, como un estado más. Ah, perfecto. ¿Sabés a dónde quería llegar? Bien. Vos, en realidad, estás pensando en Montesquieu. ¿De acuerdo? Estás pensando en aquel autor que nos enseñó que el poder es único, pero se divide en funciones. Montesquieu lo divide en forma tripartita, ¿sí? El poder es único, pero hay órganos que tienen funciones. La Unión Europea toma esto, ¿sí? Pero no lo toma como Montesquieu. Y ciertamente habría que discutir si para la Unión Europea el poder es único. ¿De acuerdo? Pero amén de esa disquisición filosófica, que incluso Para hay algunos muchos más que que para discuten otros. si el poder es único. ¿Cómo? No, digo que para ¿Cómo? algunos de los miembros más que para otros. Por supuesto, ahí vamos, claro. Acá es donde se concentra la mayor cantidad de poder, en estos tres poderes. El poder de control, el Tribunal de Cuentas, el poder monetario del Banco Central, el poder consultivo, el Comité Económico y Social y Consejo de Relaciones Exteriores, son órganos, hay otro alto comisionado, hay otros órganos, pero son más, digamos, esféricos, si se quiere, no sé, como... Pero estos tres son, ¿no?, donde se concentra, donde se cuecen las habas. El poder legislativo, obviamente, dicta normas. ¿Qué hace el poder ejecutivo? Según Montesquieu, Germán, ¿puedes ayudar? Claro, pero acá el Poder Ejecutivo hace más que administrar. Ahora vamos a ver. El Poder Ejecutivo de la Unión Europea es un órgano con un poder inmenso, grandísimo, ¿sí? Le tienen miedo, es el cuco la Comisión Europea. Bien, ahora vamos a ver por qué. Y el Poder Judicial, que vamos a ver cómo está constituido. Pero el artículo 13 establece las instituciones, aparte las llama así, instituciones. ¿Está mal si le digo órgano comunitario? No. Son instituciones, son órganos comunitarios, es lo mismo, son sinónimos. Pero si nos ponemos al tratado, el tratado dice instituciones. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente, Marcelo, por favor. Muy bien. Vamos a empezar a hablar del Parlamento Europeo, que es el primero que aparece en escena.
Acá, esto ya lo hablamos, antes del 79 los parlamentarios de las comunidades eran parlamentarios electos de los estados, cambia para sufragio universal. Muy bien, acá el Parlamento funciona en pleno con sede en Estrasburgo, fíjense esto, en pleno con sede en Estrasburgo, mini plenos con sede en Bruselas, y la Secretaría del Parlamento tiene su sede en Luxemburgo. A ver, presten atención, porque estos son los detalles de política internacional que hay que mirar, gente. El pleno, Estrasburgo. Perdón, Mini profe. plenos, sí. Yo no estoy viendo las pantallas. Después lo van a pasar porque no me aparece. Sí, yo lo voy a... Lo estamos grabando y vamos a subir, olvídate. Ah, listo. De todos modos, por eso les tenemos. pedí hoy que tengan las filminas a la mano, ¿viste? Porque ¿no las tenés vos, Romy? No. Estoy Bueno, en una no hay drama. computadora que no es la mía y me anda muy mal. Capaz que por eso no lo puedo ver. Bien. Tranqui. Después está grabado y lo vas a poder ver igual. Dale. Las filminas están en el campus, igual por si las querés buscar ahora para ir mirando, están en el campus. Esta ya está subida. Están en el campus, tal cual. Muy bien. Fíjese qué interesante. Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo. ¿Cuáles son esos estados? Los primeros 6. Los 6 tienen el privilegio de tener los órganos. ¿Qué consecuencias tiene, Olivia, para vos que estén los órganos ahí? Pensalo. Y denota que tienen, que son los constituyentes, o sea, del Parlamento. Ok. A ver, son como los fundadores, ¿no? Los 6 son los fundadores, perfectísimo, bien dicho. ¿Y qué consecuencias tiene en lo cotidiano? Vos pensás Luxemburgo. Luxemburgo, cuando estuve en Luxemburgo, decías que empezabas a hablar con la gente, todo el mundo va por cuestiones relacionadas a la Unión Europea. Te quiero decir, genera mucho turismo, genera estudio, los hostels laburan un montón, los hoteles más también, salen muy caros. Sí, y en Bruselas también hay como mucho turismo por ese motivo. En Bruselas, a ver, es como que guardás una cuotita del poder, pero para vos como Estado tiene beneficios. Claro. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es importante verlo, porque después un rato va a tomar relevancia. Sigamos, Marcé, con la próxima filmina. Muy bien. A ver, el Parlamento Europeo, según el artículo 14 del TUE, ¿sí?, ejerce conjuntamente con el Consejo la potestad legislativa y el poder presupuestario. ¿Sí? Aprueba el presupuesto. Elige al presidente de la comisión. ¿Sí? La comisión queda constituida, pero el presidente la elige el Parlamento. ¿Sí? Y fíjense qué interesante, no excede de 750 miembros más el presidente. Son un fangote de personas, un montón. El criterio es por cantidad de habitantes y superficie por kilómetro cuadrado. La representación es decrecientemente proporcional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son eurodiputados. Se eligen con arreglo a la cantidad poblacional y a los kilómetros cuadrados de cada estado. Entonces aportan el número de eurodiputados. Y así se constituye el Parlamento. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente filmina. El mandato de los parlamentarios es por 5 años, y fíjense que pasa por el Parlamento las admisiones de nuevos estados, procesos de acuerdos con terceros sujetos del derecho internacional. Miren qué interesante, procesos de acuerdos con terceros sujetos del derecho internacional. Quiere decir que tiene facultades diplomáticas de representación. ¿Sí? Tiene la posibilidad de interpelar a comisarios, a los miembros de la comisión. ¿Sí? Depende de ese órgano el defensor del pueblo, que es otro órgano, es otra institución, que debe vigilar el funcionamiento de las instituciones, con excepción del TJUE, cuando dicta definitiva, pues allí solo queda la ejecución de la sentencia. Ahora vamos a llegar a esa parte. Pero fíjense las funciones que tiene, ¿no? Hay un verdadero entramado de custodia del funcionamiento de la Unión en adecuada forma a través de sus instituciones. ¿Sí? Sigamos, por favor. Una consulta. Sí, claro. La designación de Luxemburgo como sede, ¿fue antes o después de que Luxemburgo se constituya en un conocido paraíso fiscal?
Fue antes. Bien, perfecto. Sí, fue antes. Muy bien, vamos al Consejo Europeo, ¿sí? Que en realidad, ¿sí? Este Consejo no es el Consejo de la Unión Europea, ¿eh? Es el Consejo Europeo, que ahora van a ver por qué está acá. ¿Qué es este Consejo Europeo? Recuerden bien, Facundo nos explicó bien con mucha claridad, es el grupo de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, ¿sí? Muy bien. Este órgano, que era clandestino antes, se constitucionaliza en el Acta Única Europea. En el Acta Única Europea le dan funciones, aparece como órgano, ¿entienden? ¿Sí? Antes estaba formado por jefes de Estado y o gobierno de los Estados miembros que se reunían en el marco de la cooperación política europea, ¿sí? Ahí, bueno, hay toda la explicación, que después la leen porque no genera ninguna confusión. Pasemos a la próxima, Marce. Muy bien. Fíjense que el artículo 15 del TUE, ¿sí? Le da a la Unión, a ver, es un órgano de la Unión, ya no es más clandestino, pero no es un órgano comunitario. ¿Entienden? A ver, es un órgano de la Unión, y ahora escúchenme bien con atención, pero no es una institución comunitaria. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que es de derecho internacional, público, pero le da impulso al desarrollo de la Unión. No ejerce ninguna función legislativa, ejerce función normativa, pues dicta decisiones en el marco de la PESC, está compuesto por los jefes de Estado, su presidente, el presidente de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común. Quiere decir que acá, en el marco de Maastricht, se amplía la composición del Consejo Europeo y pasa a integrarlo también el presidente de la Comisión, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo? Bueno, ok. Me pareció alguien que hablaba en inglés. Okay, no, bueno, fui yo que sin querer toqué un video, profe. Ok. Buenísimo. No problem. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Entienden? Como que este órgano ya de la Unión, pero no comunitario, ya no es más clandestino. Y ya tiene la conformación con el presidente de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común, bien, que surge del TUE. Pasemos a la próxima. Marce. Ahí está. Bueno, elige a su presidente por mayoría cualificada. Ahora vamos a ver eso de qué es cualificada. Se reúne en sesiones ordinarias 2 veces por año y el presidente podrá convocar a reuniones extraordinarias. Bien, Marce, gracias. En algunos casos puede asistir con un ministro y el presidente de la comisión con un comisario. Se pronuncia por consenso. El presidente tiene voz pero no vota. ¿Sí? Estas son características del Consejo Europeo. Pasemos a la próxima filmina, por favor. Ahora vamos con el Consejo de la Unión Europea, o el Consejo, ¿sí? Este ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo las funciones legislativas y de control. Está compuesto por un representante de cada Estado con rango ministerial. Se pronuncia por mayoría cualificada, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué es esto de la mayoría cualificada? Ahí lo van a poder entender. Conforme NISA. Alemania tenía 29 votos y Malta 3 votos. ¿Qué significa? Que Alemania cuando vota afirmativamente, aparte de su voto nominal, aporta 29 votos más. Eso es cualificado. Cuando es mayoría cualificada se toma la cantidad de votos, que eso está determinado previamente, ¿sí? Según NISA, por la cantidad de habitantes, por los kilómetros cuadrados, por la importancia que tiene el Estado. Imagínense, Alemania tiene 29 votos y Malta tiene 3 votos. ¿Entienden esto? Algo así como las votaciones en la CCA, una cosa así. Claro, muy bien, tal cual, una cosa similar. Ahora vamos a adentrarnos en eso en un rato. Pasemos a otra filmina, Marcel, y ya vamos terminando por hoy.
Bueno, papá, ya todo esto está vencido, ¿sí? Lo importante es el 55% de votos de los Estados miembros, que representan 15 países y que al mismo tiempo representa el 65% del total de la población de la Unión Europea. Ahí tenemos la mayoría formada, ¿sí? El Consejo se reúne en diferentes formaciones, 9 o 10, conforme lo decida el Consejo Europeo, ¿sí? Fíjense cómo van interactuando. El Consejo Europeo, ¿sí?, decide cómo se reúne el Consejo de la Unión Europea. ¿Entienden? Cómo se van interrelacionando. Bien, por eso esta parte es un poco compleja y yo quería estar para poder colaborar. Vamos a ver la siguiente, Marcelo. Dale, la siguiente. Bien, sacarlas a las filminas. Acordate a dónde llegamos, padre, por favor. Vamos a ver la pantalla completa. Muy bien. Bueno, la sacamos porque queda un minuto menos y la realidad es que es un poco árida esta parte. Por ahí estaría bueno que ustedes traten de seguir leyendo las filminas para la próxima, para el martes. Hacia el martes podemos avanzar, porque todavía no empezamos con la parte más neurálgica, que es el proceso de comunitarización en sí mismo. Tenemos que volver para atrás. Pero la idea mía siempre es poder darles primero la estructura actual y luego hacer el camino en retrospectiva para poder ver cómo se llegó hasta acá donde estamos. ¿Se entiende? Y poder comprender cómo están conformadas las fuentes, si no es muy difícil, es muy árido. Esto es muy importante para el examen. Vamos a hablar del examen en el minuto que nos queda. Yo les voy a decir algunas cosas del examen. A mí me gustaría que ustedes hablen con Marcelo, cada uno por privado, de manera tal de que, Marcelo, vos vayas haciendo una lista de la gente que va para tener un orden en el examen del 7 de julio, ¿sí? Que va a ser oral. La idea es que cada uno de ustedes, bueno, yo quiero dar primero, yo pienso que vamos a empezar a tomar a las 4 de la tarde y vamos a terminar a las 7 más o menos. Entonces, para que cada uno vaya mirando y le diga a Marce, bueno, mira, yo puedo dar a las 5, yo puedo dar a las 4, bueno, vamos viendo, vamos a tratar de acomodarlo, porque esto es una situación anómala para todos y vamos a tener que poner la mejor onda, ¿sí? Digo, así ya lo van pensando y lo vamos armando. Vayan viendo, no se olviden los casos de jurisprudencia, el martes vamos a charlar, y el viernes, que es la última clase, vamos a hacer un repaso de todo, ¿sí? Así ya ustedes están preparados. Me dijeron que estuvo muy bueno lo del, no vi la